es precisamente esto: construir un pensamiento crítico, una acción asociada a a una mentalidad crítica. Durante muchísimos años hemos estado ahí como a la expectativa, como esperando a ver qué nos dicen que hay que hacer. Y ha llegado el momento en que no tenemos otra guía sino nosotros mismos. Nos encontramos en un momento de la historia de lo que Boaventura de Sousa Santos llama momentos de generaciones inaugurales. Somos unas especies de generaciones inaugurales. La última vez que los movimientos populares fueron gobierno en Colombia fue en 1854, a partir de la Revolución de los Artesanos que lideró el general Melo. Y fue una revuelta popular que duró 6 meses en el gobierno de Colombia, producto de una movilización y de un estallido. La derrota del movimiento popular del gobierno de Melo se hizo a través de la vía de la violencia, de la masacre, de ese artesanado que se había enfrentado al libre comercio de la época. De la época del 48, del 54, perdón, del general Melo a hoy, Colombia no conocía una experiencia de poder popular. Entonces, de alguna manera, todos los que estamos en esto, tanto los que hacemos ya parte del gobierno como los que nos encontramos en otras dimensiones, pues estamos aprendiendo cómo es que hay que hacerlo. Simón Bolívar, en la Carta de Jamaica, hacía una de las autocríticas más importantes de estos momentos. Y es el hecho de que no hay una guía, no hay un manual que nos indique cómo gobernar bien. Y el único manual para gobernar bien es aprender de las lecciones que la gente da. Lo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llama gobernar obedeciendo o mandar obedeciendo. La única manera es conversar con la gente, escuchar a la gente, conversar con ellos, saber cómo están, cuál es la temperatura del momento. Entonces yo quiero pasar esta reflexión. ¿Cuánto tiempo tenemos para saber? Bueno, entonces cosa que ustedes no van a empezar a las 10:30 de la noche, que no, que ya me tengo que ir, que me cierran la puerta en la casa. Ay, los ojos que me hacen. Entonces no está el tiempo. Bueno. Vamos a hacer yo haría una pequeña reflexión y luego abriría, si les parece, una ronda para que conversemos y cerraríamos con eso. La primera, yo quiero hablar de dónde venimos, de dónde viene esta experiencia. Lo segundo, quiero hablar sobre las disputas de la experiencia. Y lo tercero, sobre los retos que tenemos para el corto y el mediano plazo. ¿De dónde venimos? Como les decía, nuestra experiencia de poder popular en todo el siglo XX y siglo XXI es esta. Esta es la primera. Eso marca unas serias diferencias con las experiencias de gobierno o de poder popular que sí tuvo la oportunidad de vivir América Latina a partir de la segunda parte de la década de los 90. A partir de la década de los 90, la crisis, una crisis económica muy parecida a la que hoy está viviendo el mundo, muy parecida, llevó a miles de trabajadores a las calles. Y esos movimientos y esas crisis de los trabajadores impulsó una serie de cambios y de transformaciones. Para su época, el capital hizo también lo que sabe hacer: apropiarse de los recursos de la naturaleza para venderlos baratos y acumular rápidamente poder, riqueza, control del Estado. Así que por allá a principios del siglo XXI recordarán ustedes, por ejemplo, el movimiento popular e indígena de Cochabamba, que sacó a la multinacional Bechtel de esa región, precisamente porque habían decidido incluso privatizar el agua de la lluvia. Hay hasta una película sobre el caso de Bechtel. Y esa experiencia de Cochabamba le enseñó al pueblo boliviano, que había luchado durante mucho tiempo, de que era posible ser gobierno. Y fueron a elecciones y perdieron, y volvieron a elecciones y después ganaron. Y el compañero Aymara, Evo Morales, para quién están dormidos, Evo Morales llegó al poder. La crisis económica de la Argentina expulsó a miles de trabajadores de los puestos de trabajo, pero además los bancos amarraron el dinero creando lo que se conoce como un corralito, y es evitar que la gente sacara la plata de los bancos, plata de la que vivían los trabajadores, los obreros y la clase media.
Esto llevó a la gente a las calles. Los obreros organizaron unos mítines que se hacían en determinados puntos de las principales ciudades, en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina, en un movimiento que se llamó como el movimiento de los piqueteros. Y ese movimiento de los piqueteros se transformó en gobierno. Y ahí van, más o menos, ¿no? A veces ganan, a veces pierden, pero ahí empezó. El Frente Amplio Uruguayo ganó por primera vez unas elecciones después de 30 años de organización del Frente Amplio. Entonces teníamos la experiencia de Uruguay también en el mapa. El intento fallido del golpe de Estado en Venezuela consolidó el poder del PCV. Brasil salía de las garras del extractivismo y lograba, en una alianza entre campesinos sin tierra, el movimiento Sin Tierra, y los obreros que se vincularon al PT, llegar por primera vez al gobierno de Brasil con respaldo popular, que no fuera una dictadura. Porque hay que decir que en Brasil hubo dictaduras con un amplio respaldo popular. Pero en el caso de Lula, era un movimiento democrático que le ganaba a la socialdemocracia histórica de Brasil de color de melo. Y Brasil, y ahí va, ya han sido gobierno, a veces ganan y a veces pierden, pero ellos tuvieron esa oportunidad. Chile tuvo también una experiencia que combinó la derecha liberal y a los socialdemócratas también en ese periodo. Pero ¿cuál era la variante de ese periodo, de principios del siglo XXI? Es que la receta que se aplicó en esos modelos fue la receta que conocíamos de lo que nos decía la cartilla, más o menos, de la década de los 70. Nacionalice los recursos naturales, que llamamos recursos naturales, que todavía no llamábamos bienes comunes. Nacionalícelos, véndalos a precio internacional, pero quédese con la plata usted en el Estado, para que con esa plata usted en el Estado pueda impulsar transformaciones en infraestructura, en derechos sociales. Y cada uno hizo su parte, pero más o menos la cartilla es la misma. ¿Cuál era la fuente entonces para poder generar transformaciones en ese primer ciclo progresista, como lo llama Álvaro García Linera? Pues era la extracción de recursos naturales, porque veníamos condenados a toda la economía extractivista. Solo que ahora se hacía, eso que no mencioné a Ecuador, el compañero Correa, era coger las empresas, renegociar las concesiones o nacionalizar como en Bolivia o en Brasil o en Venezuela, quedarse con esos recursos que quedaban de la extracción y convertirlo en derechos o en inversión pública. ¿Se entiende el modelo? Básicamente es un modelo fácil. Coja el carbón, véndalo usted, o coja el petróleo, sobre todo el petróleo, sobre todo con la subida del petróleo después del 9/11. Coja el petróleo, venda petróleo y con eso haga inversiones sociales. Unos gobiernos se centraron más en la infraestructura pública, por ejemplo. Brasil invirtió muchísimo en el tema educacional, creó 52 universidades gratuitas para fortalecer la vinculación de los jóvenes al modelo educativo. Correa invirtió muchísimo en infraestructura, en infraestructura infraestructura vial, en carreteras que no son como las de nosotros, que se rompen más o menos cada 8 días, ¿no? No, las de allá se aguantan. Cada uno le puso una marca, digámoslo así, al nivel de infraestructura. ¿El problema cuál era? El problema era que estábamos resolviendo el problema de sacar personas de la extrema pobreza, ponerlas en una mejor condición de vida, a partir de, sobre todo, de transferencias condicionadas y transferencias no condicionadas. Una transferencia es lo que llamamos popularmente subsidios. Entonces, ponerle a la gente subsidios para que la gente sobreviva. Pero eso no estaba generando una nueva cultura o una nueva infraestructura ciudadana que permitiera que la gente entendiera de dónde venía el subsidio, de dónde venía ese dinero, que era una decisión política de gobiernos que habían decidido enfrentar la desigualdad a través de la transferencia para reducir también al mismo tiempo la pobreza, que la pelea era pobreza-desigualdad. Pero sin organización, con muy poca organización,
y sobre todo con un movimiento social, y esto tengámoslo en cuenta para lo que sigue, que se fue plegando a las reformas del gobierno y se le fue olvidando el lugar que tenía el movimiento social y que había jugado durante los 90, que era ¿qué? Pues la movilización ciudadana que hizo posible que esos gobiernos ganaran. No sé si me hago entender. ¿Sí? ¿Muy enredado? Volvemos a empezar. Buenas tardes. Bien. Eso tuvo algunos ciclos. De todas maneras, nosotros en ese primer ciclo no estábamos. Ni para qué hablamos de la situación que estábamos viviendo por acá, ¿sí o no? Ya ustedes se acordarán de esos días oscuros que costaron tantos muertos y tanta tragedia. Algunos países perdieron muy rápidamente el control del gobierno y lo volvieron a recuperar. Es un poco el caso de Argentina, que tuvieron a Macri y luego volvió el señor Carlos Fernández. En Brasil, ustedes saben, por ejemplo, que estuvo el señor Bolsonaro y después de la experiencia de Bolsonaro dijeron, no, es mejor Lula, volvieron a votar por Lula. Bueno, esos son ciclos que son propios de la política. Esto es como si pensáramos que cuando el Tolima ganó por primera vez la Copa de Fútbol, le iba a ganar de ahí en adelante todos los años. No. Ganado, había que empezar otra vez de cero. Y eso es un gobierno. Un gobierno es una etapa donde usted gana el gobierno, pero ese es el punto cero. A partir de ahí usted tiene que empezar a trabajar para hacer realidad aquello que ha puesto sobre la agenda. De eso hablaremos ahorita cuando hablemos de los retos. Nosotros llegamos en este momento, en este segundo ciclo progresista, siguiendo la tesis de García Linera. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que en el primer ciclo, como ya lo expliqué, era posible coger los recursos de la naturaleza, nacionalizarlos, venderlos mejor, renegociar las concesiones y hacer obras. Hoy no tenemos eso, porque el planeta dijo, no más. Y entramos en una nueva época del planeta que es la crisis climática, donde el planeta dice, usted no puede seguir consumiendo al ritmo que viene consumiendo carbono ni petróleo, porque si usted sigue consumiendo así, se acaba el agua en 30 años, y si se acaba el agua, pues se acabó la historia. Entonces, cuando Colombia por fin logra salir de los 200 años de conservadurismo, ya no hay planeta para aplicar la tesis de Atilio Borón de que lo que había que hacer era romper la tierra y vender carne. Así que nos correspondía o nos corresponde otro momento histórico. Un momento que Samuel Robinson ha descrito muy bien en el sentido de que esta etapa del capitalismo global se centra en incrementar la injerencia de las empresas transnacionales sobre las reservas de forma más violenta. ¿Y por qué de forma más violenta? Porque las reservas cada vez son menos y llegar a esas reservas implica mayor violencia, porque usted tiene que ir allá al fondo de los pueblos indígenas, o sacar a los pueblos negros, o romper la montaña, o acabar el parque de Cocora, o convencer a los pobladores de que es mejor tener un cráter para sacar oro que tener comida. Bueno, se vuelve mucho más violenta la lucha de estas transnacionales en este periodo de capitalismo global, como lo llama Samuel Robinson. Lo que pasó con el planeta fue que dijo no más a ese modelo. Es decir, hay que cambiar la matriz productiva de la cual producíamos la riqueza con la cual distribuíamos derechos sociales. Así que no solamente llegamos tarde a los gobiernos progresistas, sino que cuando llegamos ya se habían acabado los recursos con los que nosotros lo pudieron hacer. No sé si eso está claro. Esto nos pone a pensar de otra manera el qué hacer, cómo hacerlo, cómo gobernar sin tener que convertirnos en otro gran cráter y en reducir la mancha de carbono, para cumplir con los retos que implica enfrentar el calentamiento global o el cambio climático. Ahí nos encontramos en una barrera muy importante. Segundo, en esos primeros ciclos progresistas que nosotros vivimos, más o menos había una teoría crítica vigente. Pues veníamos, los que venimos más de la izquierda, o los que somos más de izquierda, veníamos de la tradición soviética, de la revolución rusa, de la revolución china. Algunos hasta defendían la revolución del Berhocha
en Argelia. No, en Argelia no, ahora me olvidé. ¿Albania? Albania. Ay, así, de los míos. De Albania. Y el debate entre Enver Hoxha y Lenin y Mao, y nos gustaba toda esa teoría, ¿sí o no? Y ahí aprendimos nosotros el marxismo. En las disputas entre los diversos marxismos occidentales y asiáticos. Y resulta que en los 90 también hay una crisis de ese pensamiento crítico. Hay una crisis de la manera de ver el mundo, porque el mundo cambió. Los modelos socialistas, que se suponen eran la guía nuestra para poder saber cómo se hacían las revoluciones, pues se cayeron. Sobre todo se cayó el soviético, que no se iba a caer jamás. Algunos dicen que Putin es un comunista clandestino y toda esa vaina, pero bueno, esas son cábalas para otra cosa. Pero lo cierto es que ese modelo cayó. Y cuando nos encontramos en ante esa crisis que nos tenía resuelto el problema del pensamiento crítico, porque solamente era seguir la matriz leninista del pensamiento para hacer una revolución, solamente eran 3 revoluciones al tiempo: San Petersburgo, Ibagué y Bogotá, y salíamos con eso, pues al otro día estábamos en el Kremlin. No, cambió la lógica, cambió el sentido, y sobre todo el pensamiento crítico entró en crisis. Había que repensarse el pensamiento crítico. La primera, digámoslo así, la primera característica de ese cambio, de esa crisis del pensamiento, es que todas las revoluciones del siglo XX se basaron en un principio: la igualdad de derechos, sobre todo la perspectiva de que la igualdad de clase resolvía el resto de las igualdades. Es decir, dábamos por hecho que colonialismo y patriarcado eran superables en la medida que elimináramos la confrontación interclasista. Gran problema, porque nos empezamos a dar cuenta que no era posible resolver el problema de la lucha de clases solo si no resolvíamos el problema de la exclusión histórica de los pueblos, por ejemplo, de los pueblos negros o de los pueblos indígenas. Y que esos pueblos no solamente tenían que adaptarse a la agenda propia de la lucha de clases, sino que tenían agenda propia, universos propios, formas de ver el mundo propio. Así que había que integrar esas visiones del mundo en un concepto mucho más cosmopolita de la política. Otro cambio completamente difícil. No solamente nos tocaba estudiarnos a nosotros, los que fuimos creados por la universidad eurocéntrica occidental, sino que teníamos que aprender cómo era que los otros y las otras leían el continente, y leían sus luchas, y leían sus peleas. Entonces, esa inclusión era sumamente importante. Y tercera, que podíamos de alguna manera tener un discurso de inclusión de los pueblos negros, de los pueblos originarios, pero el componente de despatriarcalizar las relaciones sociales empezaba a ganar gran ímpetu en las luchas de todo el continente. La lucha de los feminismos, que no son uno, ¿no? Son muchos feminismos. Pero las luchas de esos feminismos y sus matices se puso en la agenda también de los cambios. Así que no era suficiente con resolver el problema de la lucha de clases y ahí resolvíamos el problema racial, sino que teníamos que resolver también con esa misma lucha de clases el patriarcado histórico o el colonialismo interno en el caso de nuestros pueblos originarios. Entonces, no era posible seguir sosteniendo que con la lucha de clases resolvíamos todas las peleas, porque la manera como empezó a repensarse América Latina era desde esas otras luchas, del margen de la lucha de clases. Las luchas de género, las luchas anticoloniales y la lucha de clases. Boaventura de Sousa lo ha resumido en 3 categorías, ¿no? Anticapitalismo, anticolonialismo y antipatriarcado. Y esa nueva receta hay que escribirla, implica escribirla, con otro problema que Dussel ya nos venía diciendo hace 30 años. No podemos escribir una teoría revolucionaria con los principios de Occidente, porque no hay manera de entender una sola letra revolucionaria en Occidente cuando todo el pensamiento de Occidente está hecho para legitimar la colonialidad y la colonización en América.
Así que lo primero que hay que hacer es descolonizar el pensamiento para poder tener pensamiento propio. Y descolonizar el pensamiento era aceptar, por ejemplo, que teníamos una filosofía propia o unas filosofías propias, las filosofías del sur, del estado Dussel, de que teníamos formas diferentes de organizar la sociedad, que habían otros modelos de sociedad más allá del individuo obrero, trabajador, capitalista, macho, dominante de la familia y blanco con plata, bueno, para decir como todas las características. El ideal, lo que uno quiere conseguir para su hija. No, resulta que nosotros éramos negros que veníamos de la esclavización, que por ser negros ya habíamos creado una carga cultural negativa que aprendimos a leer en los libros de Frantz Fanon. ¿Cuál igualdad si cuando un negro y un blanco se enfrentan a un trabajo, el blanco ya tiene 10 de ganancia porque tiene toda una cultura que lo muestra mejor? Y lo mismo con los feminismos. ¿Cuál igualdad entre hombres y mujeres si cuando una mujer se enfrenta a un puesto de trabajo va a ganar menos de lo que gana el hombre? Pero además le preguntan si quiere ser mamá en los próximos 9 meses. Y esa se convierte entonces en una carga porque no van a contratarla si se encuentra en su edad, ¿cómo se diría? En su edad de joven, en su edad. Ahí me disculpan las compañeras no tener clara la palabra. O el pueblo indígena, vaya, busque trabajo usted, señor indígena, al lado del señor blanco, pues van a contratar al blanco bonito y mal indio feo. Frantz Fanon nos mostró esta realidad. Entonces esta realidad nos hacía descolonizar la mente para poder entendernos en otro sentido y entender las diversas opresiones de la mujer, y no solo de la mujer, sino de esa mujer que al mismo tiempo es la mujer negra y que al mismo tiempo es la mujer indígena y que es la mujer negra que además le lava la ropa a la mujer blanca que lucha por la igualdad de derechos de la mujer de las mujeres. Entonces apareció una categoría sumamente importante en los últimos años, la interseccionalidad. Interseccionalidad, pensamiento propio, descolonización del pensamiento, despatriarcalización de la vida económica y familiar, inclusión de nuestros pueblos originarios, de lo que somos, de esa raza cósmica de la que hablaba Vasconcelos. Eso es otra matiz de pensamiento, absolutamente variable, compleja, difícil de comprender, pero la nuestra, la que nos podía mostrar un camino por primera vez que no estuviera ligado a las luchas de otros. Y entonces Lenin, Ho Chi Minh y Mao y Enver Hoxha pasaron a un segundo nivel y empezamos a estudiarnos a nosotros mismos de otra manera. Así que eso está... Uy, por fin, no me olvides. La crisis del agua de la región. No, mentiras. Muchas gracias, compañero. Eso, no aguanto media hora sin agua y ya vale que va a estar hasta las 10. Entonces, repito, dos fenómenos de crisis: la naturaleza y el pensamiento, que nos cambian totalmente la matriz. Cualquier proceso emancipatorio, si le quieren llamar emancipatorio, pero los más cercanos, si le quieren llamar revolucionario, llámenle revolucionario. Pero cualquier proceso emancipatorio o cualquier proceso revolucionario que queramos hacer pasa por la lucha de clases, pero pasa también por las luchas del reconocimiento, es decir, las luchas de las diferencias. Ejemplo sencillo, solo para graficar. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas elecciones en Ecuador? Pues que claro, la CONAIE, ustedes saben qué es la CONAIE, ¿no? La Confederación, mira, una vez la cagaron, ¿no? La Confederación Nacional Indígena del Ecuador, que había sacado a Bucaram del poder, que fueron los que sacaron a Toledo en el poder, que le confiaron a Correa que les iba a cumplir, Correa no les cumplió.
Porque la reforma constitucional del Ecuador tenía un elemento que era elemental en la negociación con los indígenas: la protección de las tierras indígenas y su exclusión de los proyectos petroleros. ¿Eso pasó? No pasó. Y entonces luego le dicen, bueno, entonces ahora mi candidato es Lenin. Y Lenin desbarata todo el aparataje democrático que había construido el gobierno de Correa. ¿Con qué confianza la CONAIE entraba en un nuevo acuerdo con Correa si durante 10 años no les cumplió? Entonces, fue su merced que dijo, la cagaron. Bueno, ahí está el sello. Que lanzaron un candidato propio, que luego resultó que no era, que era Lazo el que había pasado a segunda, que no fueron capaces de ponerse de acuerdo y la derecha sigue gobernando. ¿La cagaron? Sí, claro que la cagaron. Y la cagó nuestra política tradicional, alternativa también. El sectarismo, por supuesto. Porque no fuimos capaces de cumplirle la agenda, esa nueva agenda de la que estoy hablando, la agenda de los pueblos indígenas. No fuimos capaces de cumplirla. Se organizaron las masas, pero no fueron capaces de cumplir. No cumplimos la expectativa que nos dieron, porque ya no es solo esas luchas generales de la igualdad, es que usted en la agenda tiene todas esas luchas del reconocimiento y tiene que cumplirlas. Y en esa lógica, pues la política se vuelve mucho más compleja, como estoy diciendo. ¿Qué hizo al contrario? Que Lula volviera a ganar. La política de Lula se basó en sacar poblaciones de la marginalidad y llevarlas al modelo educativo, de las favelas, sobre todo población negra, con una guerra. En Brasil hay una corriente del pensamiento feminista que llama el feminismo negro, que a mí me encanta, porque muestra precisamente esas diferencias al interior de esas comunidades y la necesidad de entender desde lo micro esas luchas de poder, esas luchas contra esas exclusiones. Y el equipo de Lula y de Dilma sí entendieron eso. ¿Dónde perdieron? Perdieron en una, digámoslo así, en una promesa incumplida: desburocratizar el Estado y evitar la corrupción. Y pues, exacto, la burocratización del Estado y evitar la corrupción. Entonces, como no pudieron cumplir con eso, la gente los castigó. Ahora, lo que pasa es que el castigo salió peor que el remedio. ¿Dicen? Salió peor que la enfermedad. Y volvieron a votar por Lula. Pero la agenda de Lula es una agenda más inclusiva. Pero en Lula hay un detalle que todavía no está claro, que en este Lula, en este tercer Lula, sí aparece con mayor claridad la protección de la Amazonía. Ese fue un tema que Lula siempre dejó pasar, siempre dejó ir. Y hoy, cuando el mundo está diciendo, recupera la Amazonía, porque es el punto de equilibrio de la temperatura del planeta, pues obviamente tiene que cambiar la política e incluye toda la agenda amazónica, que ha sido sumamente importante para Petro. Tal cual, eso es lo, ¿qué tal si pagamos con oxígeno? Dijo, ¿qué tal si les pago con aire? Eso suena como loco, pero es verdad. Nosotros podemos pagar con aire. Les pagamos con aire todo lo que ustedes nos han quitado. Bueno, entonces, repito, de ahí venimos. De un proyecto que no puede ser un proyecto socialista de corte extractivista como el venezolano. El modelo venezolano, que se denominó modelo del socialismo del siglo XXI, pues era coger el petróleo de PDVSA, no de PDVSA, de Venezuela, que lo administra la empresa PDVSA, nacionalizar PDVSA y hacer lo que venían haciendo. Yo tuve la oportunidad hace unos años de conocer los proyectos productivos agrícolas en Venezuela. Me invitaron por alguna razón por allá. Y me tocó ir a hacer una conferencia, una cosa que se llama, una finca que aquí en el Apure que se llamaba El Indio Contento. ¿Han escuchado hablar del Indio Contento? Bueno, una finca en el Apure que llamaba El Indio Contento, de comunidades campesinas, indígenas. Bueno, cuando yo llegué al Apure a hacer la conferencia sobre la transición económica de Venezuela, de cómo salir del petróleo y producir comida y soberanía alimentaria y toda esta carreta, entonces nos encontramos que las máquinas que les había entregado el gobierno venezolano a esos campesinos estaban oxidadas, podridas.
metidas en la mitad, rodeadas de maleza. Y entonces yo dije, ¿yo qué voy a venir a hablar acá de producción? Si aquí resulta que las máquinas de la producción están, pues no sirven. Entonces nos explicaron la mecánica. Y la mecánica era, mire, nosotros seguimos recibiendo los mismos subsidios del petróleo que hemos recibido en los últimos 50 años. El presidente Chávez ha mantenido los subsidios. Nos mejoró la vida de los niños porque los niños van a la escuela en cicla, todos nuestros niños tienen computadores y las clases son, bueno, con mayores elementos tecnológicos. Pero la familia sigue recibiendo los mismos subsidios. Entonces explíqueme usted, camarita, ¿por qué voy a tener que trabajar si ya tengo la plata del mercado? Porque enseñaron al pueblo. Sí, sí, no sé si se entiende el tema. Sí, sí, yo le entiendo. No era posible hacer una transición económica alimentaria en Venezuela como la que estaba proponiendo Chávez sin quitarle a la gente el subsidio. Pero ¿qué hubiera pasado donde a Chávez se le hubiera medio ocurrido la idea de quitarle a la gente el subsidio? Pues lo hubieran sacado ellos y no la derecha. Claro, porque Venezuela se acostumbró a una economía eminentemente extractivista en donde la renta petrolera se distribuye en subsidios a toda la población. Hasta que pasó lo que iba a pasar. Cortaron el chorro. Y cuando se cortó el chorro, pues dejaron de vender petróleo y se acabó la discusión. Con otros problemas, no solo ese. La hiperburocratización del Estado venezolano. Tenía un amigo que era abogado en Venezuela, ¿no? Y yo le decía, no, es que este Estado colombiano es muy lento. Me decía, es porque no conoce el venezolano. Usted presenta un derecho de peticiones, puede esperar de 6 meses a un año a ver si de pronto se acuerdan que hay que contestarle. Y bueno, acá al menos un derecho de petición, usted lo presenta y a los 15 días, 20 días le están contestando a usted, pues por mal que le vaya. Alguna pendejada, pero algo le contesta. La hiperburocratización, la desinstitucionalización del Estado venezolano. La desinstitucionalización del Estado venezolano. La concentración de poderes en un grupo militar, además. Ya habíamos vivido esas experiencias, no eran nuevas, las habíamos vivido en Brasil, las habíamos vivido en Argentina, el peronismo populista militar argentino, eso no, ¿en dónde? En Nicaragua, bueno, ya sabíamos cómo era también, no era nuevo. Pero bueno, ahí sigue ese proceso. Entonces, ese socialismo del siglo XXI pues entró en crisis. Porque se quedó ahí, digamos, como en hacer lo mismo sin salir de ahí con una hiperburocratización del Estado. Hoy tenemos entonces esos dos modelos para seguir. El modelo de las transferencias, el modelo de transferencias para sacar gente de la pobreza, y mirar la posibilidad de que eso contribuya en reducir las tasas de desigualdad, el coeficiente Gini, etcétera, de incluir mayores poblaciones en la escuela, en la educación, etcétera, etcétera. Ese es como el modelo más sobresaliente que ha tenido América. Y otro modelo que está redefiniendo la ruta mucho más desde una perspectiva más autónoma, digámoslo así. Sobre todo lo que está pasando en Bolivia. Ojalá le pudiéramos parar más bolas a Bolivia. Bolivia también tiene una gran diversidad y un gran componente indígena, ¿no? 70% de la población boliviana es indígena, no es nuestro caso. Nuestro caso es una mayor diversidad, es una diversidad política y cultural mucho más amplia. Pero de ahí venimos, llegamos nosotros, nos encontramos entonces ante un segundo momento. La disputa. ¿Qué fue lo que ganamos? Bueno, los que votaron por Petro, ¿no? De pronto acá alguno, bueno, exactamente. De pronto alguien votó por otro. El ingeniero. ¿Qué fue lo que ganamos? Ganamos un momento de no retorno. Estábamos en el lugar que era en el momento de no retorno. ¿Por qué era el momento de no retorno? Veníamos de un gobierno, veníamos del inicio del gobierno de Duque. Ustedes recordarán que Duque llegó en el 19, el 18, sí, agosto del 18. Y cuando empiezan a reestructurar el presupuesto, las universidades no tenían la plata que necesitaban para sobrevivir ese semestre. Entonces el movimiento universitario es el primero en salir al paro
en el gobierno de Duque. Los primeros fueron los estudiantes y las estudiantes universitarias. Y ese paro se fue hasta noviembre del 18. Y hubo un acuerdo que más o menos satisfizo las fuerzas del paro de tener un incremento de 4.2 billones de pesos en el presupuesto de la educación. Pero luego nos metieron la reforma tributaria, primera reforma tributaria que nos metieron. Y nos pusieron a los trabajadores y a los pobres a pagar más impuestos y le redujeron la tasa de tributación a las grandes empresas y a los bancos. La 17, la primera de gobierno, que fue en diciembre. Y eso empezó a generar todo un ambiente social. Segundo, la violencia política, la venganza de esta élite de la que hace parte ese presidente. Una violencia política escalonada en todos los territorios de Colombia. Todo eso llevó al país a un paro que tenía unos ribetes bien diferentes. Noviembre del 2019, todo el país salió a paro. Las centrales obreras, seguramente muchos de los que están acá venimos de sindicatos, ¿cierto? Las centrales obreras tienen una especie de comando que se llama el Comando Nacional Unitario. Y ese comando dijo, vamos a paro. Pero los paros de los sindicalistas, salvo una huelga producto de un pliego, se termina convirtiendo en una marcha. Entonces el paro es, salgamos a marchar, y llegamos toda la Plaza Bolívar, habla el mismo Tarcisio Rivera de los últimos 30 años, a quien quiero mucho, ¿no? Por supuesto. Y Percy, Oyola, y dos o tres discursos más, y todo el mundo para la casa, se acabó el paro. Y arrancó el paro el 21 de noviembre, si no estoy mal. Los estudiantes, los campesinos, las mujeres, los jóvenes en las barriadas, eso que las estadísticas llaman los NI, que ni estudian ni trabajan. ¿Sí? Así les llaman las estadísticas, los NIs. Es una cosa vergonzosa que hacemos esa categoría. Entonces, dijeron, no, el señor Julio Roberto, que todavía estaba vivo, alma bendita, no nos representa a nosotros. Y este paro no es de los sindicatos, este paro es del movimiento popular. Y el paro continuó. No sé si se acuerdan de eso. Solo que estábamos muy cerquita de Navidad y eso sí no hay quien le gane a la natilla y al buñuelo en Colombia. Cuando se fue a reactivar el paro, llegó Don COVID y nos confinó. El COVID, como dice Boaventura de Sousa Santos, fue un maravilloso instrumento de sinceridad, porque mostró toda la precariedad de la vida social de Colombia. Miles de casas que ponían trapos rojos para ver si de pronto alguna entidad llegaba por ahí con arrocito. Ni decir de la precariedad. Hoy que las EPS, pobrecitas, que las están persiguiendo, con bloqueados, no sé cómo decirlo, sí, colapsados los sistemas de llamada para pedir cita, porque se suponía que si uno le daba COVID ya como a los 8 días ya se moría, entonces tenía que llamar para que lo enterraran rápido. Entonces, sí, porque así era la pandemia en el inicio, nadie se salvaba de esa vaina. Pero colapsó el sistema de salud porque no había un sistema de salud pensado para una pandemia. Porque de los 100 pesos que recibe una APS invierte 10 en el sistema de salud, eso está cuantificado, ya hay datos que muestran que estadísticamente es así. Los otros 90, pues a mí no me preguntan porque yo no tengo ninguna EPS, pero solo 10 se invierte en el sistema de salud. Entonces, ¿cómo iba a sostener un sistema de salud sin UCIs, sin medicina preventiva, sin atención domiciliaria? No, nada, pues era sálvese quien puede. Toda la publicidad se hizo alrededor de ese tema, ¿no? Toda la publicidad se hizo alrededor de ese tema. Cuídese, no salga. Al final la responsabilidad de si usted sufría o no sufría del COVID terminó entregada ¿a quién? A la persona, no al sistema ni al Estado. El Estado se lavó las manos de la responsabilidad. Pero los jóvenes no aguantaban esa situación de crisis. Y en septiembre del 2020 salieron a las calles después de que unos policías asesinaron a un señor en un calle, en Bogotá. Un abogado que tuvo un problema con la policía, lo llevaron al CAI y al otro día el señor apareció muerto. Luego se logró determinar que lo habían asesinado en el CAI. Los jóvenes en el barrio Villaluz.
los jóvenes decidieron ir a las calles a protestar por ese asesinato. Y la respuesta de la hoy alcaldesa de Bogotá, que algunos quieren, no, de pronto sí, les echó la policía y asesinó 14 jóvenes en esa noche. La masacre de Bogotá, de 14 jóvenes, de la que poca gente habla, pero que tenemos, Renzo, que documentar, porque ese capítulo de la historia no nos puede quedar ahí guardado, porque es un hecho de impunidad absoluta. 14 jóvenes fueron asesinados la noche del 23 de septiembre en Bogotá. ¿Cuál podía ser la consecuencia de una masacre de esas? Que la gente se volviera a sus casas, se guardara, esperara tranquila que llegara al mercado la muerte. No, la indignación creció a un punto que en abril ya estalló a un lugar de no retorno. Abril, cuando el presidente también nos dice, ahora les voy a hacer una reforma a la salud para darle más plata a las EPS, después de que todos vimos cómo se moría la gente porque no había salud, quería que nosotros avaláramos una reforma tributaria para fortalecer a esas mismas EPS. Una reforma tributaria. Ese paro de abril es el punto no retorno. Ese es el insumo más importante de este gobierno. Este es un gobierno de ese estallido social, de la barricada del barrio, de la primera línea, de las madres de la primera línea, del paro obrero, del paro de transporte, del paro campesino, que fue todo lo que se desató a partir del 28 de abril, creo que fue, 28 de abril de 2021. El sistema que había gobernado Colombia y que controlaba o que controla todavía gran parte de las instituciones, había llegado a su peor crisis institucional de toda la historia del siglo XX y de este pedacito del siglo XXI. Y la gente pedía un cambio. Entonces, ahí entramos en un problema. No teníamos, bueno, sin contar pues que el hueco fiscal es un hueco como de 84 billones, que todavía estamos mirando dónde van a salir. Ahí se hizo una reformita para conseguir 20, falta otra. Se llevaron la plata del Estado, unos dicen que rasparon la olla, otros dicen que se llevaron todo de la olla. Bueno, se llevaron lo de la paz, todo. La corrupción más absurda que hoy me sorprende que, bueno, la señora procuradora Margarita Cabello no investigó a profundidad, o seguramente sí, y era imaginación de la gente. Bueno, en esa crisis del Estado lo que se incrementa, ¿qué es? La expectativa. Se incrementan las expectativas. Y un incremento de las expectativas son los momentos de las revoluciones. Es donde la gente dice, yo no vuelvo atrás, voy hacia un escenario deseable, mucho mejor, y me doy la vida por ese escenario deseable. Eso es una revolución. Y entonces, ese nivel de expectativas son las que permiten de alguna manera abrir el camino para un gobierno del cambio. Pero ese nivel de expectativas hay que ponerlo a la luz de la plata. Y a la luz de la plata no da la plata para resolver todas las expectativas. No sé si se entiende un poquito el problema. Y esa es una situación. Aquí entonces el gobierno se enfrenta a una gran disputa. Primero, o mejor, a dos disputas. La primera, la disputa política. Dentro del gobierno hay sectores de la política tradicional colombiana, ¿o no? Claro que sí, porque era necesario ampliar la confluencia posible, la confluencia de fuerzas, ampliar las coaliciones para poder ganar las elecciones. Eso es así de elemental. Y por supuesto están los sectores alternativos que, como nunca hemos sido gobierno, que toda la vida hemos estado peleando, pues estamos en la línea pues de los cambios. Entonces eso genera una tensión muy fuerte. Porque los sectores tradicionales, de alguna u otra manera, tienen una agenda. Y es una agenda que puede ser democrática, de pronto hasta, no sé, cómo decirle, reformista, pero es una agenda contenida. Y también está la agenda de cambios profundos que puedan transformar la vida y la política en Colombia. Esa disputa todavía está vigente. Ambas visiones están en el gobierno. La contención y la profundización. ¿Por qué? Porque todos ganamos. Es decir, los que llegaron antes se quedaron, ¿o no?
no se iban a ir, así que ahí están también. Sectores cuyo objetivo no es propiamente la profundización de grandes reformas, sino mejorar la casa para la foto. Vamos a echarle pinturita, de pronto alguito de estuco, pero no transformarla. Y estamos los que creemos que Colombia requiere transformaciones de fondo para poder salir de la crisis estructural. Entonces, esa es una disputa que hay al interior del mismo gobierno. Y no se puede perder de vista, porque este no es un gobierno homogéneo de los revolucionarios. Si uno piensa eso, empezó equivocado. Este es un gobierno donde hay sectores alternativos, profundamente progresistas, que creemos en transformaciones de fondo, y hay sectores que no. ¿Se entiende o no? Uno tiene que hacerse la foto como es, porque lo que va a desequilibrar la balanza entre los dos es la capacidad de movilización de la gente. La correlación de fuerzas. Primer punto de la disputa. Y la segunda disputa es que no crean ustedes, compañeros, que esa derecha histórica ganaba elecciones solo porque compraba votos. Eso también es una, ¿cómo lo decimos? Eso también es parte, digamos, de nuestro, sí, digamos, de los cuentos que nos echamos nosotros mismos. No. Durante años se construyó una base social alrededor de un caudillismo que resolvía problemas inmediatos, que funcionaba como funcionan, digamos, las mafias, por decirlo de alguna forma, en donde el gran capo resuelve un problema y lo resuelve. ¿Y resolvía problemas? Sí, señor, resolvía problemas. ¿Tenía un lenguaje cercano a la gente? Sí, señor, tenía un lenguaje cercano a la gente. ¿Tenía capacidad de relacionarse con los sectores populares desde el lenguaje? Sí, señor. Entonces nosotros no podemos decir que esto era solamente compra votos. Una cultura popular de la derecha en Colombia. Bueno, estamos hablando, digamos, de esta. Sí, sin hablar del papel de los grandes empresarios en la prensa. Señor. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Aldana, yo soy del Guamo, Tolima, y evidentemente pues muy interesado en el tema de la escuela. Por alguna circunstancia tengo la experiencia de la Escuela de Liderazgo Democrático hecha. No, sí, va dirigida básicamente a que me parece que en aras a que como son tan pocas sesiones y que se busca de alguna manera tener el mejor resultado, siento yo que nosotros estamos en la obligación de que el conocimiento sea en doble vía. O sea, nosotros obligados a ir un poco más allá de la milla, conociendo, leyendo, y de parte de la monitoría o de la dirección, conocer los temas a fin de que no se nos vuelva un monólogo de 3 o 4 horas de charla magistral, que con todo el respeto, pues obviamente que está enfocado, pero bueno, de todas formas, o sea, hasta este momento el itinerario o plan de vuelo no lo conozco, entonces, gracias. Ya ahorita se lo contamos, tranquilo. Entonces, Siga. Sí, acabamos. no hay problema. Ya dijimos, yo hablaba 4 horas y ustedes preguntaban 3 y salíamos. Vale. Ahorita abrimos la ronda. Muy bien, no, está claro. Válida la observación. Entonces yo termino diciendo esto con respecto al segundo momento, que es la disputa. La disputa es no solo al interior del gobierno, como ya lo expresé, sino la disputa entre las experiencias, o mejor, entre las expectativas de la gente y la experiencia de la gente durante el gobierno. Y eso lo tienen claro las grandes corporaciones. Por eso hoy todas las campañas que ustedes ven en los grandes medios, los que ven medios grandes, yo no los veo, pero es la gente se equivocó. Mire, se equivocaron, mire, fracasaron, están fracasando, están perdiendo, no lo hacen bien, no saben hacerlo. Porque no se trata ni siquiera de enfrentar el contenido de la política. Se trata de crear un nuevo espíritu colectivo basado en el fracaso.
que nosotros, los de los pueblos, no sabemos gobernar, que lo hacemos mal. Y entonces, como lo hacemos mal, debemos dejarle eso a los que saben, o sea, a los que lo han hecho en los últimos 200 años. Y es por eso que se atreven a convocar una movilización como la que están convocando, porque ¿qué es lo que están haciendo? Utilizando el espíritu de fracaso creado por ellos para que la gente salga a pronunciarse. ¿Se entiende? Pero ¿de dónde sale esa gente? ¿De dónde sale esa gente? De 20 años de trabajo popular de base. Entonces no nos echemos cuentos. No, es que hay sectores populares que todavía copian la idea de que lo que necesitan es un subsidio y salga para eso. Y que a nuestros y ojalá una chacita para que no me, una chacita en la, es decir, sí hay lo que Zizek nos explicó en su libro de la nueva lucha de clases hace unos años. Sí hay una precarización también de las expectativas y de las luchas. Porque cuando se precarizó la sociedad, pues también se reducen sus expectativas. Y entonces el que maneje esas expectativas primarias va ganando. Y ellos lo saben hacer bien. Lo han hecho durante años. Cada vez hay más gente a subsidiar. Un subsidio es una objetivación de la ciudadanía. Es el ciudadano y convertirlo en un objeto al cual le llega una plata para que no pelee, para que no proteste, para que no... A los pensionados que no tuvieron derecho a la pensión les dieron un subsidio que hoy se llaman BEPS, beneficios económicos periódicos, subsidios. A las familias miserables, tome, familia en acción. A los jóvenes sin oportunidades, tome, jóvenes en acción. Política, derechos, trabajo decente, escuelas, universidades, producción agrícola, tecnología, investigación, cena. No, porque usted lo que necesita es plata líquida para que coma el día. Porque es más fácil manipular al que no tiene resuelta la bolsa de leche de mañana que a un ciudadano consciente de sus derechos. Bueno, esa es una disputa popular. Y la disputa de la cultura de lo popular. Entonces yo creo que en esa disputa también tenemos algo que hacer. ¿Cómo se va a definir la balanza? La va a definir el que logra organizar a la gente pronto. Ahí nosotros tenemos una lista. La mayoría de nosotros viene de un sindicato, de una junta de acción comunal, no sé si hay gente de acciones comunales, asociaciones campesinas, asociaciones de jóvenes, comunidades LGBTIQ+, bueno, esta segunda disputa la va a resolver ya no la expectativa, no la capacidad del gobierno a su interior para desarrollar la capacidad de movilización y impulsarlas. Esta segunda disputa en el terreno popular la va a resolver la capacidad organizativa. Si nosotros no organizamos a la gente, ellos sí lo van a hacer. Pero además ellos tienen aparatos masivos de comunicación que operan como factores de modelación de la conciencia colectiva para poner a la gente en la calle. Nosotros todavía no tenemos eso. Como no lo tenemos, ¿qué tenemos que recurrir? A la organización. El 6 de agosto, Petro se posicionó el 7, ¿no? 7. El 6 de agosto hicimos un evento con los compañeros de las organizaciones indígenas en Bogotá. Una posesión simbólica, le llamaron ellos de Petro. Y Petro lanzó esta tarea. Lo que hay que hacer es incrementar al menos en un 200% las fuerzas organizativas en Colombia. Fuerzas organizativas son juntas de acción comunal, organizaciones de jóvenes, organizaciones sociales, organizaciones de la economía social y solidaria, lo que yo hoy dirijo, organizaciones campesinas, sindicatos. ¿Cuál falta? Organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, organizaciones de la cultura, redes, etc. Porque el tejido colectivo es el que nos va a permitir defender esto. Esto que está pasando, para
el paro que han convocado para el 15, ¿no? Es un paro que ya esto pasó, digamos, la cartilla es la misma. Bolivia, ¿recuerdan el Bolivia después de las elecciones de Evo? Ya conocen las conclusiones. Esto lo hicieron también en Venezuela, lo hicieron también en Argentina, lo hicieron en Uruguay, pero algo pasó allá, sobre todo en Argentina, en Uruguay. La gente estaba organizada para ser capaz de enfrentar a ese poder que había salido a las marchas. En Argentina, o que había salido a las marchas, no, al paro. En Argentina, ¿qué hicieron los obreros cuando los empresarios convocaron al paro en el primer gobierno de Kirchner? ¿Qué tuvieron que hacer? Pues yo no digo que hagan eso, no, eso nunca lo vayan a hacer en Colombia, vamos a los señores de la transmisión. Saludos. No, esto no lo hagan. Yo solo estoy contando la experiencia argentina, pues los obreros tuvieron que coger esas cortafrío, quitar los candados de las fábricas, entrar a las fábricas y ponerlas a producir. No hagan eso, jamás. Pero lo que aquí hay que ganar es en organización de la gente. Nosotros tenemos que construir entonces un modelo de trabajo que haga escuela, ¿de acuerdo? Pero voy a utilizar también una frase de Sousa. A nosotros nos corresponde aprender en medio de las luchas, hacer ecología de saberes, combinar el saber de la academia con la experiencia de las luchas sociales a través de la organización. Porque no tenemos dos momentos, aprenda y vaya, no, vaya y aprenda y vaya y aprenda, hágalo y aprenda, y equivóquese y levántese, o hay otra alternativa, no tenemos otra. Por eso, ahora sí, el tercer momento, después de marcar esas disputas, los grandes retos que tenemos. ¿Qué debería pasar en un gobierno del cambio en Colombia? Primero, hay que ganar la disputa de los recursos públicos. En el libro de César Giraldo, que se llama Lo Popular, explica muy bien cómo es la disputa por los recursos públicos. ¿Quiénes quieren quedarse con los recursos públicos? Por un lado, las grandes transnacionales, ustedes ya conocen eso, ¿sí o no? La banca, porque el Estado tiene unas deudas enormes con la banca. Entonces, hoy el 50% de la plata en Colombia se gasta en el pago de servicios de deuda. 50%. Solo intereses. Servicios de deuda, no deuda. Servicios de deuda. 50% del presupuesto se invierte en servicios de deuda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hemos creado un modelo tributario del Estado basado en recoger la plata de los trabajadores para pagar a los bancos. La disputa que hay hoy en términos del reto, de ese primer gran reto, es ¿qué pasa si el plan de desarrollo que estamos proponiendo invierte la atención? Metemos más plata en la creación y el fortalecimiento de derechos sociales, no subsidios, también subsidios, pero no solo subsidios, derechos sociales, educación, ciencia, tierras productivas, producción alimentaria, mercado campesino, industrialización, ciencia, tecnología, fortalecimiento de las economías populares, aquellas que nos permiten comer en el barrio, tierra para que el campesino trabaje, etc. ¿Ponemos la plata ahí o pagamos los servicios de la deuda? Esa es la disputa. Y lo que ha planteado el presidente Petro en el plan de desarrollo es: vámonos por esta línea y contengamos los servicios de deuda. ¿Qué debería pasar entonces? Que si ese plan de desarrollo gana, los perdedores van a ser los bancos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos que eso pase, nos toca venir a defender el plan de desarrollo en la calle. No hay más. Porque no nos van a permitir decir que la plata que toda la vida se han gastado ellos en los servicios de los bancos. Recuerden ustedes solamente el ejemplo del 4 por 1000, que nació como un impuesto para salvaguardar a los bancos en el año 98, si yo no estoy mal. No, eso fue con la ruta de la Y era un impuesto temporal que, bueno, yo no sé, creo que todavía existe, ¿cierto? Bueno. Ya no me lo descuento.
Entonces, exactamente. ¿Por qué? Porque seguimos salvando los bancos. En la década de los 90, del 85 hasta acá, en la disputa entre el capital mismo, entre el capital industrial y el capital financiero, la disputa la ganó el capital financiero. El capital bancario acabó nuestras industrias, las mató. Nosotros venimos de un proceso escalonado de desindustrialización desde el año 85. Pueden preguntar por la industria arrocera, por la industria del zapato en Bucaramanga, por la industria textil en Antioquia. Toda la industria acabada porque nos dedicamos a los servicios de los bancos. Entonces el primer gran reto del plan de desarrollo de Petro, de este gobierno, es invertir la balanza de alguna manera y poner más recursos en la generación de derechos sociales y por supuesto menos recursos en la deuda. ¿Esto es fácil? No, pero hay que hacerlo. El segundo gran reto que en mi opinión tiene este gobierno, nosotros no lo vamos a lograr en este gobierno, pero hay que empezar la transición para salir del extractivismo. No es cierto que toda la vida hemos sido extractivistas, no. Hemos tenido unos pequeños periplos, unos pequeños picos de industrialización. Sin duda, el gobierno liberal de López del 36 intentó un modelo de industrialización en Colombia, que luego se cayó con la hegemonía conservadora. Sin duda, hay que decir que tuvimos un impulso a la industrialización en la década de los 80, sobre todo después del paro del 77, que fue un paro exitosísimo de los trabajadores. No sé si alguno de ustedes ya estaba vivo para el 77, para ese paro. ¿Dónde le tocó? Imagínense. Del 77. Pero ese paro fue la clave, ya sellaron el agua. Es que no hay seguridad aquí. Qué pena. El paro del 77 tenía como una de sus agendas la industrialización del país. Y no hay duda que en el 85 tuvimos un pico de la industrialización, que se cayó en el gobierno del futuro, en el gobierno de César Gaviria. Todos esos esfuerzos fueron al piso. Bueno, pues es un momento importante para poder tener otro ciclo de industrialización que haga lo que Petro ya ha explicado y que explica todo el tiempo. Salir del extractivismo significa crear un capitalismo productivo que genere industria, porque la industria es la que exige conocimiento y entonces por eso necesitamos tener universalización de los derechos de la educación para tener científicos, para tener ingenieros, economistas, humanistas, etcétera, que hagan esa nueva industria que permitan salir del modelo extractivista. El modelo extractivista es nuestro sistema minero, pero también el sistema agroindustrial del monocultivo de la palma, del monocultivo de la caña, del monocultivo del arroz. Todavía no hay un monocultivo del aguacate. Ojalá volviéramos a tener soya, pero en clave, ojo, pero en clave de recuperar sectores productivos que tuvimos, cebada, trigo, sorgo, algodón. Los perdimos, hay que recuperarlos. Solo que no podemos recuperarlos como lo hacíamos en clave de monocultivo. Hay que hacerlo en otro modelo, precisamente porque estamos enfrentando las condiciones de la crisis climática. Por eso la agroecología, por eso los modelos de familia, los modelos de economía familiar juegan un papel tan importante en este gobierno. Y tercer reto. Hay que sacar a la mitad de Colombia de la exclusión de los derechos básicos. La mitad de la Colombia no tiene vías. No sé, por acá sí todos los pueblitos tienen carreteras bonitas. No, hay pueblos donde es más rápido llegar a Bogotá que llegar al pueblo, desde acá, porque las vías están totalmente deterioradas. Esa infraestructura, hay municipios de Colombia que funcionan con planta que se enciende 4 horas al día. 4 horas al día. Municipios de Colombia que además producen petróleo, yo los conozco. Hay que buscar la manera de resolver el problema de los derechos del territorio, de los derechos de la gente en el territorio. Tampoco vamos a poder hacerlo en estos 4 años, pero hay que sentar las bases de un nuevo modelo que genere derechos en el territorio, en diálogo también con la planeación alrededor del agua, es decir, en protección de la naturaleza. Perdón, espera que alguien nos quiere decir algo. Sí. Pero yo veo que ya encuentro diferencias y falencias
entre lo que fue su plan de gobierno y lo que fue hoy, lo que es su plan de desarrollo en el tema de extractivismo. Porque en el plan de gobierno nos prometió que iba a haber moratoria a la extracción de hidrocarburos. Y en el plan de desarrollo, en la página 132, ya no está hablando de moratoria, sino está hablando es de hacer un seguimiento a todos los contratos vigentes. Ya no va a haber moratoria. Así es. Entonces va a sacrificar la parte ambiental para tener de pronto un poco de... Esa es la realidad entre cuando uno está afuera. Sí, para decirle que no, ¿para qué no vamos a poner eso? Pues claro. Ahora, ¿cuál es el alcance? Yo... que está grabando y no le decía más chismes.